Bien, y las recomendaciones realizadas por la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas ha generado diversas reacciones. La entidad sugirió prohibir que las tres principales empresas participen en la distribución minorista del gas. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el subsecretario de Energía, Francisco López. Gracias por el contacto, muy amable. Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Frecia. Subsecretario, bueno, estos antecedentes han generado hartas repercusiones. Hay una serie de sugerencias que está haciendo la Fiscalía después de detectar básicamente que este mercado no está funcionando competitivamente, no lo está haciendo de la manera que se esperaría, en un área que es clave además para el presupuesto familiar también, ¿no? Por lo que se gasta precisamente en gas licuado o en gas natural, que son los dos mercados que analiza la Fiscalía. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con este informe, subsecretario? Efectivamente, este es un informe que es muy relevante y en el cual desde hace prácticamente un año estamos trabajando y colaborando con la Fiscalía Nacional Económica, proporcionando los antecedentes que sirvieron para poder elaborar este informe. Este informe y las recomendaciones, porque es importante señalar que estos informes que lo que entrega son recomendaciones normativas, de modificaciones normativas, las estamos tomando, esperamos el informe definitivo que saldrá prontamente y en base a eso vamos a elaborar un proyecto de ley en el cual ya estamos trabajando que recoja estas recomendaciones, principalmente aquellas que hablan de poder desintegrar la integración vertical que hoy día existe en el sector de la distribución del gas licuado para poder aplicarlo a la brevedad posible y poder llevar a la práctica las recomendaciones que este mismo informe ha señalado y que debiesen repercutir también, según se señala en el propio informe, en disminución en los precios al aumentar la competencia en el sector del gas. ¿Eso cómo en la práctica se llevan a cabo estas sugerencias que entrega la Fiscalía Nacional Económica? ¿Eso se fiscaliza, se lleva a cabo o se espera que se bajen los precios y entonces no necesariamente la sugerencia puede efectuarse? No, lo que ha señalado la Fiscalía es que aquí son recomendaciones normativas, de modificaciones normativas. Parte importante de estas recomendaciones se plasman o se tienen que establecer en proyectos de ley, los cuales ya estamos trabajando para poder incorporar más competencia, principalmente separando y que no exista una integración entre la distribución mayorista, que son estas tres grandes empresas, y la distribución minorista, que es la red de distribución que hay a nivel nacional. Lo que señala el propio informe de la Fiscalía es que existirían cláusulas o algunas condiciones comerciales entre los mayoristas y los distribuidores que impedirían el ingreso de nuevos distribuidores y competidores también. Por tanto, nosotros al recoger esas recomendaciones lo que haremos es que los propios distribuidores hoy día ya no solamente tendrán que distribuir gas de una sola marca, sino que podrán distribuir de distintas compañías y podrán al momento también de adquirir el gas, adquirírselo a distintas empresas, lo que sin duda va a hacer que se privilegie una disminución en los precios y que haya mayor competencia en la distribución. Estas son medidas, como decía anteriormente, medidas legales que esperamos ingresar al Congreso en las próximas semanas con suma urgencia. Y no debería ser muy difícil entonces ese cambio, ¿no? Esperamos que no. Técnicamente son situaciones que tienen complejidades técnicas llevarlas a la práctica, porque recordemos que el gas licuado es un sector que hoy día no está regulado. Entonces hay que establecer una regulación para poder avanzar en eso. En lo que se refiere a la regulación del gas natural, es la propia también Fiscalía la que establece cuáles deben ser las modificaciones y los propios artículos en que uno debiese sustentar esta modificación. Pero ya estamos trabajando, los equipos técnicos tanto del Ministerio como de la Comisión Nacional de Energía ya están trabajando en esto y tomando como insumo principal el trabajo y el informe que ha dado la Fiscalía Nacional Económica. Pero esto debiese tener un efecto en la práctica, es decir, que al consumidor final le llegue una baja de precio. ¿Eso en cuánto tiempo se maneja? Porque hubo una investigación de los notarios, pero tampoco como que tuvo mayor efecto para normalizar o regularizar la situación. ¿Acá eso se da por garantizado, subsecretario? Aquí lo que nosotros estamos trabajando es poder ingresar el proyecto de ley y estamos seguros que va a tener una muy buena recepción también en el Congreso para poder avanzar. Lo que señala la Fiscalía Nacional Económica en su informe es que tomando estas recomendaciones e implementándolas se espera que pueda existir una disminución en el precio del gas licuado en aproximadamente un 15% y también en el gas natural en una diferencia un poco mayor que eso. Y lo que nosotros buscamos es poder establecerla e implementarla rápidamente y también dándole facultades a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la SEC, para que pueda fiscalizar. Esto también es parte del informe que entregó la Fiscalía Nacional Económica y en la SEC quien deberá tomar todas las medidas para que esta desintegración vertical que establece la Fiscalía Nacional Económica se lleve a la práctica y sea fiscalizada también por parte de la SEC.
Subsecretario, eso respecto al gas licuado, pero la Fiscalía también analiza el mercado del gas natural. Ahí el escenario es distinto porque el principal proveedor es Metrogas, que tiene su propia red, su propia infraestructura. Apunta la Fiscalía a aspectos regulatorios. ¿Cómo ven ustedes desde el gobierno ese tema? Efectivamente, lo que se señala ahí, hace algunos años atrás, año 2016-17, se tramitó una ley que lo que buscaba establecer una rentabilidad máxima hasta empresas de gas de red, de gas natural. Lo que ocurrió ahí es que la rentabilidad máxima se establece en la propia empresa que distribuye el gas, pero en este caso Metrogas lo que habría realizado, lo que realizó según lo establece el propio informe, estableció una empresa vinculada, una empresa hermana que sería la que compraría el gas y se la vendería luego a Metrogas. Las modificaciones normativas que propone la Fiscalía Nacional Económica es que la consideración de la rentabilidad máxima del 7% se haga dentro del grupo de empresas relacionadas, no solamente con la empresa, con probablemente tal la empresa distribuidora, porque así se evita que haya una maximización de utilidad en ambas empresas, considerándolas todas y estableciendo que este techo de rentabilidad o esta rentabilidad máxima de 7% debe considerar no solamente la empresa distribuidora, sino que también todas aquellas que están relacionadas directamente en este negocio. Y es así como lo que señala el informe de la Fiscalía Nacional Económica, es la eliminación de un par de incisos o de artículos que están en la ley del gas, principalmente para poder llevar a cabo esto. Esto también requiere un análisis respecto del sector de gas un poquito más amplio, porque estamos trabajando, como decía anteriormente, para que sea también parte de las modificaciones que ya estamos trabajando y buscamos presentar al Congreso en las próximas semanas. Subsecretario, ¿y es suficiente solo con estos cambios que sugiere la Fiscalía Nacional, con lo que hemos hablado, no solo para el gas natural, también para el gas licuado? ¿Es suficiente con eso o ustedes han pensado en otro tipo de medidas para incentivar la competencia y el desarrollo de este sector? En lo inmediato debemos tomar estas medidas. Estas son recomendaciones normativas que ha dado un órgano técnico de gran calidad como es la Fiscalía Nacional Económica y que ya estamos en curso de poder presentarla al Congreso para implementarla. Pero en paralelo también estamos trabajando y permanentemente desde el Ministerio y también desde la Comisión Nacional de Energía se trabaja en distintos procesos. Por ejemplo, un proceso que se denomina, en el caso del gas natural, del BNR, en el cual se valorizan los distintos activos que tienen las empresas de gas natural. Y puedo señalar, por ejemplo, que el viernes o jueves de la semana pasada salió un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía que establece una rebaja en esta valorización de aproximadamente un 21% para las redes de gas natural y 24% para las redes de Metrogas. Es decir, esto junto con una serie de otras medidas que lo que buscamos es que exista mayor competencia y hay una regulación que efectivamente tienda a que los precios correspondan a lo que debiesen ser en un mercado competitivo. Subsecretario, ¿cuándo? Porque ayer, claro, no se habla de colusión a diferencia de otros mercados y en otras épocas, pero ¿cuáles son las características que llevan a hablar de colusión en un mercado determinado, por ejemplo, en esto, y solamente se entreguen recomendaciones sabiendo que hay un tipo de irregularidad o alza de precio o por la poca competencia quizás hace que estos mismos no bajen? ¿Cómo se podría explicar eso que quizás es un poco más técnico? Claro. Lo que hace este informe y lo que señala es que hay una baja intensidad competitiva y alto riesgo de coordinación dentro del mercado de gas licuado. Eso es lo que señala el informe. Este es un informe que es desarrollado por el Departamento de Estudio de la Fiscalía Nacional Económica y que no tiene relación o con una potencial denuncia de corrupción. Eso puede llevarlo a cabo otro proceso que lleve la Fiscalía Nacional Económica, pero en este proceso no se ha señalado eso. En el caso que más adelante existiesen antecedentes que la propia Fiscalía Nacional Económica, a quien le corresponde pronunciarse respecto de eso, evidentemente vamos a apoyar que se tomen las medidas más duras en ese caso. Pero hoy en día lo que estamos al frente es una serie de recomendaciones normativas para poder aumentar lo que es la competencia, para poder aumentar el número de actores principalmente, para que exista también una mayor red de distribuidores que puedan proporcionar y comercializar gas de distintas marcas y que los beneficiados finales sean los millones de usuarios chilenos que, como ustedes bien señalaban, es un servicio que es esencial hoy día en la gran parte de los hogares de nuestro país. Bien, subsecretario, gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre el tema. Seguiremos atentos los pasos que den entonces con los proyectos de ley que vayan a preparar en la materia. Gracias por conversar con nosotros. Gracias.